Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Bienvenidos. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida a todos los que nos tienen por costumbre acompañarnos. Sean bienvenidos de nuevo. Estamos en estos días, en este tiempo, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y si usted es una de las personas que se encuentra con este en vivo de repente, ojalá que nos siga acompañando hasta el final de nuestro estudio. Nuevamente somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, aquí en Pajacuarán, Michoacán. Sean bienvenidos y mientras buscan en sus Biblias el capítulo 4 de Marcos, vamos a empezar el capítulo 4 de Marcos del versículo 1 al 20. Así que mientras lo buscan ahí, les anuncio también, yo sé que muchos los que ya nos conocen saben que este mismo estudio estará disponible en YouTube en un par de horas, así que si nos quisieran apoyar de esa manera en recomendarnos con sus conocidos, con sus familiares, en YouTube está el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Así que les agradeceríamos mucho, también les agradeceremos por sus oraciones para con nosotros en este ministerio, que el Señor se mueva grandemente en estos rumbos, en esta región de Michoacán. Así que muchas gracias de nuevo y sean bendecidos. Ojalá tengan un buen fin de semana y que estén pasando bien este tiempo con el Señor. Así que ya nos vamos a entrar de lleno a estudiar la palabra de Dios. Capítulo 4, del versículo 1 al 20, como siempre leemos el texto y después pasamos a estudiarlo. Y dice la palabra del Señor: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente. Se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de la riqueza, de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 70 y a 100 por uno. Señor, gracias le damos por esta su palabra. Le pedimos como siempre que su Espíritu Santo sea el que nos enseñe, Señor, que tome poder de este lugar, de este momento y de su escritura, Señor, y podamos ser instruidos por medio de ella. De nada somos capaces nosotros por sí solos, Señor.
Necesitamos de su Espíritu, necesitamos de su presencia, Señor. Por favor, Señor, ayúdenos a entenderla y provoque en nosotros esa hambre, la hambre de su palabra, Señor, para poder ser alimentados por ella, Señor, ser nutridos y crecer y poderle serle útil a usted en su reino, Señor. Se lo pedimos dándole las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues la vez pasada habíamos leído los primeros 2 versículos, si estuvieron con nosotros. Y les dije que volveríamos de nuevo a estos 2 versículos, pero es básicamente la introducción de la parábola, la enseñanza de nuestro Señor, cuando dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas, dice el versículo 2, muchas cosas, y les decía en su doctrina. Y esta va a ser solamente una de las parábolas. Claro que mientras sigamos leyendo y estudiando el capítulo 4, vamos a ver las demás en las demás parábolas. Pero ahorita empieza con esta. Y ya les había dicho también la semana pasada, y como contexto de nuestro estudio, las parábolas van más allá, que son cuentos, historietas, son más que una moraleja. Sabemos que hay muchas cosas que cuentan para llevarse a cabo una moraleja, pero es mucho más que eso, las parábolas de nuestro Señor. Es la manera que Él usa para ilustrarnos, para ilustrar las verdades espirituales acerca del reino de Dios. Y eso es básicamente, y que vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio, cómo el Señor usa eso para enseñar la palabra. Y el Señor empezó a decir esta parábola desde el versículo 3 hasta el 9 y dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto está hablando espiritualmente, claro, nuestro Señor. Estas historias que Jesús contó eran muy fácil de comprender. Pero a mí me encanta la idea de que el Señor mismo les explica a sus apóstoles, a sus discípulos, a los más cercanos de Él, les explica lo que significa. Y eso es beneficio para nosotros, porque quizás muchos han criticado a los discípulos del Señor, diciendo: ¿cómo no pueden entender? Andaban con Él, caminaban con Él, ¿cómo no entendían? Pues quizás me pongo en el lugar de ellos y quizás yo tampoco entendería. Por eso es beneficioso para nosotros ver que el Señor enseña para que comprendan. Sobre todo aquellos que están familiarizados con el campo. En cuanto a esta parábola, durante la temporada de siembra era muy común ver hombres regar semillas por todo el campo. Tenían claro que parcelas pequeñas en dimensión. Por eso ellos iban esparciendo las semillas a mano. Antes no había maquinaria como la hay hoy. Todo aquel que ha plantado cualquier clase de planta sabe que hay buena tierra y mala tierra. Sabe dónde puede crecer bien, sabe dónde no puede crecer bien. Sabemos nosotros, por ejemplo, en esta región, mucha agricultura en estos lugares. Sabemos que cuando hay una tierra salitrosa es difícil que crezca algo. Es muy imposible que crezca algo por el salitre que hay y no germina la semilla. Pero el punto de la parábola es que la condición de la tierra determina el potencial para el crecimiento de cualquier semilla. Este principio aplica a los cristianos, claro. Entonces, por eso es parábola, porque está hablando de una cosa dirigiéndose a otra. Y eso es a nosotros, a los cristianos y no cristianos, de la misma manera. No todos reciben la palabra de Dios para beneficio espiritual. La semilla representa la palabra de Dios y el sembrador es el siervo de Dios que comparte
la palabra con los demás. Y eso lo vamos a extender más durante nuestro estudio. Pero veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 al 9. Dice que pues es Pablo y que es Apolos. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Lo que está diciendo aquí y es cada vez que vemos los falsos maestros exigir a la gente que donen, les dicen siembra, les dicen sembradores. Pero aquí la palabra de Dios, ¿qué quiere decir sembrador? El que lleva la palabra de Dios, el que siembra la palabra de Dios. Y dice Pablo aquí, no se fijen en quién. Ellos no son nada. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que riega, Dios es el que es todo. En este caso, Pablo y Apolos simplemente eran servidores. Y eso es lo que somos. Cualquiera que siembra la palabra es servidor. Por hoy en día usan el concepto de sembrar para que la gente les dé dinero y siembra para que coseches, y cambian el contexto de la palabra de Dios. Y aquí dice Pablo, ni siquiera el que predica la palabra, ni siquiera el que continúa enseñando acerca de la palabra, son nada, solamente son servidores de Dios. Y eso es lo que significa. Por eso no le podemos dar tanta importancia o tanta validez a aquel. Claro que hay que respetar al que enseña la palabra, pero no es alabarlos a ellos. Son simplemente servidores como cualquier otra persona. Así que lo que está aquí hablando Pablo es acerca de que lo que vale es la palabra, la semilla, y Dios que la germina y la hace crecer y la riega para que siga creciendo. El corazón humano es la tierra que tiene que estar preparada para recibir la semilla antes que esa semilla pueda echar raíz y produzca fruto. Con la semilla la palabra está viva y pronta para producir fruto espiritual. Pero la semilla tiene que ser plantada y cultivada antes de la cosecha. Para si quieres tener una buena cosecha, como va a decir el Señor, tienes que cuidarla, cultivarla y cuidar de ella. Para que eso es lo que hacen los obreros. Uno enseña, el otro riega y así, porque muchos vienen al Señor. Por la palabra de Dios tiene un efecto en sus corazones y esas son las tierras que van a ser fértiles. Pero necesitan ser regadas. ¿Qué quiere decir? Seguir aprendiendo de la palabra de Dios para seguir creciendo y poder dar frutos. Pero aquí vemos cómo el Señor mismo es el que va a explicar la parábola a los más cercanos a Él. Dice el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Como vimos en el versículo 2, aparentemente Jesús enseñó extensivamente a la multitud. Y después de la enseñanza se fueron todos y al parecer se quedó con los 12. Quizás más, pero aquí nos dice que estaban cerca de Él con los 12, le preguntaron con los 12, que dice que había más que los 12, unos pocos más. Y el versículo 11 les dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Como que dice que el Señor es más directo con los más cercanos a Él. El misterio es la Escritura, y la verdad que Dios reveló o revelará a su tiempo. Sabemos por las Escrituras que los mismos apóstoles tuvieron mucho miedo cuando arrestaron a nuestro Señor y lo crucificaron. Y no les cayó el 20, como decimos,
para entender, no entendieron bien profundamente todas las enseñanzas de nuestro Señor hasta que vino Él y se les apareció ya resucitado. Así que esa es la verdad, el misterio. Pero sabemos que en sus corazones de ellos fue una revolución después de que vieron al Señor resucitado. De ahí se pusieron en marcha y vemos que sus vidas fueron totalmente entregadas al ministerio y al evangelio de Jesucristo. Pablo en Romanos 16 dice del versículo 25 al 26, el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y porque las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Todo se va, aparentemente la razón por la que el Señor usó parábolas es porque son interesantes, atraen la atención de la gente, de los que escuchan, y esas historias son fáciles de recordar. Además de que revelan la verdad de aquellos que están espiritualmente listos para recibirlas, al mismo tiempo que oculta la verdad a aquellos que se oponen a Jesús. Recordemos que los líderes religiosos no entendían lo que el Señor hablaba. A ellos se les ocultaba porque sus corazones no estaban receptibles, no estaban listos y no creían. Por eso no entendían. Pero eso al que está el corazón que está listo para escuchar, se le revela la verdad de Dios. El versículo 2 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. No todos entienden las enseñanzas del reino de Dios. Aquí dice, ¿por qué no entienden, no ven, no perciben, no oyen, no entienden? Y porque no entienden, no se convierten y les han perdonado sus pecados. Porque ¿qué es una de las respuestas que debe dar aquel que es convertido o que oye el mensaje del evangelio? El arrepentimiento, de una vida cambiada. Porque Isaías mismo dijo y predijo, Isaías 6 versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. De que viendo ahí vemos como muchos no creían en Jesús, y la mayoría de ellos eran los religiosos. Hoy en día vemos muchos judíos que todavía no creen que Jesús es el Mesías y siguen esperándolo. Ellos tienen un velo, pero ese velo, la palabra de Dios dice que se les caerá y van a entender. Sé que el misterio no les ha llegado a ellos todavía, se les ha aclarado, no han visto la verdad del misterio. Todo el misterio está ahí en ellos. Hay mucha gente ciega y sorda, espiritualmente hablando, claro. A muchos que no quieren oír, a muchos que no quieren entender y no quieren la responsabilidad de entender, porque no quieren cambiar sus vidas, porque no quieren venir al arrepentimiento. Y eso es lo que los detiene. Pero aquí viene nuestro Señor explicándoles ahora la parábola en el versículo 13 aquí de Marcos 4, versículo 13 y 14 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y sabemos que el Señor les explicó aparte a ellos todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra, dice el Señor. Y la respuesta es esa. Primero que nada, identifica quién es el sembrador. Todo aquel que siembra la palabra. Y todos. No solamente, vamos una vez más aquí a ver quién es el sembrador, el que siembra la palabra. Y no es necesario ser pastor o ser evangelista o tener un título para sembrar la palabra. Se puede manifestar el evangelio a los demás, a los que nos rodean, y esos son los sembradores. No necesariamente eres un sembrador que da dinero al ministerio, aunque es bueno que les des dinero al ministerio, pero no te quedes sin nada por dar a aquellos que te exigen.
Todos esos que claman, siembra y siembra, y siembra, y ellos se hacen ricos. Está sembrando para ellos. Pero Dios se encargará de ellos. Pero aquí, ¿qué es lo que quiere decir sembrar? Sembrar la palabra de Dios. Y claro que ellos los convencen de decir, para que alguien vaya y mandar a obreros a sembrar, dona y da y manda, y que el Señor me dijo que tienes que donar tantos miles y que tienes que, el Señor no pone cantidad. Eso es entre el Señor y la persona. Ya cuando te están manipulando y cambian lo que dice la palabra de Dios para exigirte y que les mandes, entonces ahí está algo mal. Pero si siembra la palabra de Dios, es mucho mejor que sembrar dinero a aquellos que lo usan para sus propios bienes. Una vez más, es bueno dar a la iglesia, porque eso es el Señor mismo dice, que tiene que vivir cada quien de su trabajo y de su posición. Pero hay unos que abusan y se hacen millonarios, y los únicos que cosechan son ellos, no la gente que les siembra. Pero aquí es porque sacan de contexto la palabra de Dios. Aquí estamos hablando del contexto de sembrar la palabra de Dios, y el Señor continúa aquí en el versículo 15. Y estos son los de junto al camino. Está explicando la semilla que cae junto al camino. A quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra y se sembró en sus corazones. ¿Qué pasa cuando un camino está siendo muy transitado? Ya sea por tanto pisar, en ese tiempo pues, había animales y personas que caminaban, y ahorita como se ven caminos a lo largo de los sembradíos, se endurece la tierra y no cae, no hay tierra suelta donde caiga la semilla. Y eso es lo que dice aquí. La tierra es el camino la tierra del camino junto al camino es que está pisada. No recibe bien la semilla. Los pájaros representan a Satanás, que rápidamente quita la palabra que se sembró, y los corazones, se sembró en sus corazones. Y esto puede ser paralelo a lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en el cual dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De que la semilla cae pero no echa raíz. Pronto llega el enemigo y se las quita, se la come. Los que oyen de la palabra de Dios no la entienden, y la maldad que hay en ellos la hace que la olviden rápidamente. Es lo que pasa también. El versículo 16, 17 continúa el Señor diciendo, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Los pedregales representan a todos aquellos que, movidos por la emoción, parecen ansiosos de recibir el mensaje de Jesucristo. Pero cuando baja esa emoción, son superficiales en sus corazones. Cuando no hay profundidad, lo que se planta no dura mucho, porque no entienden realmente el precio que se tiene que pagar al convertirse al cristianismo. Un cristianismo genuino. Puede que haya un gran entusiasmo por días o quizás por meses, quizás hasta un año o dos, pero cuando llegan los problemas y la persecución, ese entusiasmo acaba y el gozo desaparece. Y es muy fácil para la naturaleza humana caer en las emociones religiosas, porque una cosa es emoción religiosa y otra cosa es recibir de la palabra. Hay muchos que son muy emocionales, y durante un concierto o una predicación donde el pastor está dando un buen testimonio, un buen mensaje, la emoción fluye. La emoción empieza a tener efecto en ellos, pero cuando todo eso que reciben, esa semilla de la palabra, cuando los problemas de verdad vienen,
Por eso hay que enseñar la palabra de Dios bien. Muchos dicen y les dicen que si vienes al Señor, Él terminará con tus problemas. Él te dará riquezas. Y puede ser que sí, pero también hay la manera de que por supuesto que va a haber tribulación, que va a haber persecución, porque el Señor mismo lo dice, que en este mundo habrá tribulación para los cristianos. Así que no pueden solamente enseñar prosperidad. Cuando viene la persecución o cuando vienen los problemas, esa emoción se acaba. Porque es eso, solamente emoción. No hay nada profundo sembrado dentro del corazón, algo que esté firme. Por eso las gentes se derrumban fácilmente, porque están impuestas a ir a oír mensajes de avivamiento que no quieren, no es que no sean buenos, pero no se puede enseñar solamente de eso. Los pastores se convierten en coaches coach de supervivencia, de buena vida, se convierten solamente en ¿cómo se dicen esos que dan los programas, esos de mejoramiento personal, solamente de éxito personal, en vez de enseñar la palabra de Dios tal y como es, y sembrarla y echarle agua, y que se manifieste y que crezca, y que produzca fruto? Así que esos son lo que dice el Señor aquí, lo continúa diciendo, los que son sembrados en el 18 y 19, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso es importantísimo estudiar la palabra en contexto. Esta imagen se depicte la persona que escucha la palabra, pero realmente no se arrepiente genuinamente de sus pecados. Porque ellos quieren prosperidad. Ellos quieren éxito personal, como los coaches de los que estaba hablando hace un momento, que enseñan éxito personal. Y todas sus emociones dependen de la felicidad que pueda tener el éxito, vamos. O el buen tiempo que están teniendo, o están en un lugar cómodo. Pero cuando llegan las incomodidades, las necesidades, esas emociones se quitan. Todo lo que estorba en el corazón no lo dejan todas esas personas. Esas personas tienen muchas diferentes semillas creciendo en tierra, en sus tierras de su corazón. Los afanes de este siglo, que son las preocupaciones del mundo, las preocupaciones mundanas, los deseos de la riqueza y las codicias del mundo. Y la buena semilla de la palabra de Dios no tiene espacio donde crecer. Porque muchos te dicen, tú vas a tener éxito. Tú cree en Dios y da y dona para que puedas cosechar. Pero cuando vienen los malos tiempos, eso no existe. No tiene lugar la buena semilla, porque ellos están interesados solamente en de las cosas de este mundo. Los afanes de este siglo, como dice el Señor, que son las preocupaciones del mundo. ¿Dónde voy a tener este dinero? ¿Dónde voy a hacerme de este carro, de la casa que quiero? Con lo que me prometió el pastor, que iba a ser rico, que iba a tener las bendiciones las cuentan por posesiones. En vez de una bendición espiritual, todas las bendiciones las hacen materiales. Y cuando no llega a eso, pues no hay espacio para la palabra de Dios que crezca en sus corazones. Esas personas quieren caminar en el camino ancho y en el camino estrecho. Como dice nuestro Señor Jesús, quieren caminar los dos caminos al mismo tiempo y no se puede. En Mateo 7, versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
No se puede andar por los dos caminos. Hay muchos cristianos que quieren caminar por las dos veredas, por los dos caminos, el ancho y el estrecho, el que lleva a la vida, y otros los que buscan el espacioso que lleva a la perdición. Y no se puede. Solamente puedes caminar uno. No se puede entrar a las dos al mismo tiempo, las dos puertas, a la ancha y a la estrecha. Así que esa es la decisión que tenemos que hacer. Y eso es solamente en el corazón. Porque el corazón es la tierra donde se siembra la semilla de la palabra de Dios. Pero continúa aquí nuestro Señor, ya para terminar nuestro estudio, que sí hay esas tierras fértiles, esos corazones que reciben y germina y crece y da fruto la palabra de Dios. Dice el versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 60 y 100 por uno. Nuestro Señor enfatiza la necesidad de escuchar la palabra, aceptarla y dar fruto. La palabra aceptar es la misma que creer. La persona puede recibir solamente tanto como pueda creer. El creer puede ser tan valioso como el objeto de su creencia. ¿En qué creemos? Eso es donde está el valor. ¿En qué o en quién creemos? Ahí está el valor. Porque muchos dicen, cree en ti. Cree en ti que tú puedes. Cree en ti que tú tienes éxito. Tú puedes tener éxito, puedes tener riquezas, cree en ti. Pero la palabra de Dios dice, cree en Jesús. Ahí está el objeto de tu creencia. Es tan grande como en quién crees. Si tú crees que eres grande, si tú crees que eres capaz de por tus propios medios hacer lo que quieres hacer, cuando llegan las tribulaciones te caes y tu mismo ídolo se derrumba. Pero cuando crees en el Señor, tú sabes que estás en buenas manos. Que va a haber tribulación, pero tu corazón, tu creencia te mantiene firme, te mantiene exitoso. Y no estoy hablando de exitoso materialmente, estoy hablando exitoso fielmente, bien posesionado, bien seguro de que tu Señor te sostiene. Ahí está la diferencia entre aceptar en quién crees. Si crees en ti mismo, siempre hay momentos de dudas en tu persona. Y en creer en los demás personas del mundo. Si crees en muchas personas que idolizan sus pastores y no está bien eso. Claro que hay que respetarlos y admirarlos si son buenos sembradores de la palabra. Pero de eso a tener idolatría por ellos, no, solamente creer en nuestro Señor. Así que el creer puede ser tan valioso una vez más como el objeto en que se cree. ¿En quién o en quién crees? Esa es la diferencia. La gente hoy en día cree muchas cosas, pero solamente hay una verdad. La gente hoy en día dice, pues hay muchos son los caminos, hay muchas maneras de llegar a Dios, muchas maneras de llegar al cielo, y eso no es cierto. Solamente hay una manera, y eso es Jesucristo nuestro Señor. Él lo afirmó y lo confirmó. Y si no creen en lo que dice la Biblia, entonces pueden creer todo lo demás. Pero el hecho de que crean que hay otra manera de llegar a Dios, si no es por Jesucristo, no quiere decir que sea cierto eso. Solamente hay una verdad. En Juan 8, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la diferencia. ¿En quién crees? Los otros tres corazones que estudiamos hoy son la tierra que no produce frutos. Así que podemos concluir que pertenecen a personas que nunca han sido vueltas a nacer. Porque hay muchos que se llaman cristianos allá afuera, pero no hay tantos que se digan que son vueltos a nacer. Y decir, ¿por qué? ¿Qué es eso de volver a nacer? Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan.
De verdad te digo que si no nacieres de nuevo, nunca heredarás el reino de Dios. Por esto es aquí lo que estamos viendo en este versículo 20, la persona que recibió la palabra en su vida produce buen fruto, porque tiene el resultado fue una vida cambiada, una vida donde llegó el punto donde se arrepintió de sus pecados y vino y recibió la palabra y la vida y cambió su vida por completo, la cual el cambio de vida es la evidencia de verdadera salvación. No puede nadie venir a nosotros y decir, bueno, yo soy vuelto a nacer, o yo soy cristiano, pero permanece en los mismos pecados, en las mismas adicciones. Eso no es una vida cambiada, y no es una evidencia de cambio. No hay evidencia de cambio. Porque como dice Pablo de nuevo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que esto, por cierto, lo estudiamos muy seguido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No todos los verdaderos creyentes son igual de productivos, claro. Pero cada vida cristiana genuina habrá una evidencia de fruto espiritual. Las tres más grandes enemigos del cristiano son el mundo, la carne y el diablo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esos tres enemigos, porque nuestra carne también es nuestro propio enemigo. En Efesios 2, versículo 1 al 3 dice Pablo ahí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si hay un cambio, ya no somos así. Ya nuestra vida cambió. De esa manera, según las Escrituras, solamente hay dos clases de hijos: hijos de Dios o hijos de desobediencia. Y de acuerdo a nuestro estudio de hoy, podemos establecer quién es quién. Y la palabra no nos lleva a nosotros a juzgar, sino que la palabra de Dios es la que juzga a las personas. Nosotros no tenemos ninguna base ni ninguna autoridad para juzgar a nadie, pero la palabra de Dios juzga a las personas mismas. ¿Quién eres? ¿Eres hijo de Dios o hijo de desobediencia? ¿Hay arrepentimiento en tu vida y dejas atrás el pecado y buscas a Dios y buscas estar en obediencia con Dios? Esa es la gran diferencia. Tenemos que o ser hijos de Dios o hijos de desobediencia y aceptar lo que somos. No podemos pretender ser una cosa que no somos. Así que eso es para meditar en nosotros mismos. Seguimos la palabra de Dios, está en nosotros arraigada, tiene crecimiento en nosotros, tiene madurez y damos fruto. O solamente decimos que somos cristianos por decirlo, por cosas de religión. Pero Jesús nunca empezó ninguna religión. Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Así que si usted quiere dejar las cosas del mundo atrás, se necesita arrepentirse, pedir perdón por nuestros pecados y pedirle a Jesús que guíe nuestras vidas. Y esa es la única manera de volver a nacer. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que usted nos dio para estudiar su palabra, Señor. Le pido, Señor, que su palabra germine en nuestros corazones, que crezca y que demos fruto, Señor, fruto para su reino, Padre. Sabemos que hay muchas preocupaciones en este mundo, Señor, y este mundo cada vez se deteriora más. Y esperamos en usted, Señor. Ayúdenos, mientras tanto, a esparcir la semilla de su evangelio, de su palabra, Señor, para que la gente oiga y venga al arrepentimiento, Señor.
Ayúdenos a contar nuestro tiempo, para no desperdiciarlo, Señor. Le pido, Padre, que nos ayude a no estar preocupados por las cosas de este mundo, porque eso es razón de incredulidad. Pero que seamos hijos de obediencia, hijos de Dios. Que nuestro fruto sea producido para usted y por usted, Señor. Bendiga a todos los que están acompañándonos, Señora. Bendíganos a nosotros, provea por nuestras necesidades. Toque y sane las enfermedades, Señor. Y provea paz en sus familias, Señor. Le pedimos, le damos gracias por su presencia en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Hasta aquí nuestro estudio. Nos veremos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente. Nos veremos la próxima vez que nos encontremos. Seguiremos estudiando en el Evangelio de Marcos. Que Dios los bendiga grandemente y gracias por su apoyo. Hasta la próxima.